Vamos a ir al libro de, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 26, versículo 63. Gloria a Dios. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Señor Jesús, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias porque nos hablas siempre a tiempo y fuera de tiempo, porque te has dignado a tener misericordia de nosotros. Por eso, Señor, al pie de la cruz estamos cubiertos y lavados y entregados por la sangre de Jesús. Te pedimos que nos inclines a Cristo y nos unas en espíritu y vuelque nuestro corazón a Jesús. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Ya ve que cuando uno estudia la palabra, se pierde lo importante, porque en sí la mayoría de ministros no pueden descubrir lo importante de la palabra. Gracias a Dios, no todos. Gracias a Dios que es así. Porque siempre hemos dicho que no somos los únicos. Tampoco somos muchos porque la palabra lo dice. Que a la mayoría no les habla, dice claramente, así dice la palabra. Sino que les habla de otra forma. Por parábolas, inclusive les habla por la letra, pero no les habla por Cristo, la persona de Cristo. Porque este sumo sacerdote le preguntó lo mismo que le preguntó el diablo a Cristo en Mateo 4, versículo 3 al 6. El diablo le dijo que si era hijo de Dios se tirara al abismo. Y este le preguntó las mismas palabras. Le dijo: si eres hijo de Dios. Pero Jesús contestó que el Hijo de Dios no es el que estaría sentado a la diestra, sino el Hijo del Hombre. Porque el diablo quería engañarnos a nosotros creyendo de que Jesús está en el cielo como Dios, sin humanidad, sino que Él está con humanidad, como hombre, porque de otra manera, ¿cómo nos entendería? ¿Cómo nos tendría el Señor misericordia?
si usted nota, la palabra dice que en la ley el Señor daba muerte a miles y parecía que no había misericordia ni gracia. Pero con nosotros, el Señor mantiene su humanidad en el cielo para para podernos entender y saber que las necesidades nuestras son las mismas necesidades de Él. Entonces, por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro, ve al mar y el primer pez que encuentres, vas a encontrar un estatero que va a servir para ti y para mí. Y así fue. Con ese estatero pagaron las deudas de los impuestos, las del Señor y las de Pedro. Eso se refiere de que las necesidades nuestras son las del Señor, porque Él es humano. Como Él es humano y tuvo que comer en la tierra y tuvo que vivir como cualquier hombre, Él sabe que es tener hambre. No dice la palabra que los discípulos lo dejaron en el pozo de Jacob porque estaba cansado. Le dijo, quédate tú aquí, descansa. Y nosotros vamos a ir a buscar comida. ¿Se da cuenta usted? El Señor se cansaba. Y no vaya a creer que se quedó ahí como queriendo decir, estos discípulos no saben que yo soy un super Dios, que yo no me canso, que yo no sufro. Entonces hubiera ido a la cruz como Dios, no hubiera sufrido nada. Pero dice que como Él sufrió todos los sufrimientos habidos y por haber, entonces Él nos entiende a nosotros. Por ejemplo, David perdió 3 hijos. El primero lloraba, dice, porque pidiéndole al Señor que se lo resucitara, el pequeño. Luego lloró por el que le mató a Absalón. Y luego lloró por Absalón. Y Absalón dice que lo lloraba a gritos. Pero usted no va a encontrar en la Biblia que David haya llorado a gritos por otra cosa, más que por sus hijos. Eso demuestra que perder un hijo no es fácil. Yo creo que no. Por eso me cuesta a mí ir a decirle a una persona, lo siento. ¿Cómo lo va a sentir si no le ha pasado a uno? O comparto, hay otros que comparto su sufrimiento. No se puede medir el sufrimiento de la pérdida de un hijo, a menos que uno no tenga hijos. Pues, o tenga muchos, y quiere que se lleve unos 2, ¿verdad? Por los gastos. Pero sí, pero especialmente para una madre. Sí, por los gastos. Especialmente por una madre. Porque ver a un hijo jugar y hacer tantas cosas y de repente ya no está, es doloroso. Y el Señor Jesús entiende eso. Y nosotros como humanos, si tenemos a Cristo y Cristo tiene esos sentimientos,
pues a uno le duele también que un hermano, no importa quién sea, nadie se alegraría de eso. Nadie. Y así uno se alegra de un corazón duro. Entonces, David le pasó eso, pero Dios lo entendió. Y al final Dios, si Dios hubiera tenido humanidad, como hubiera sido una misericordia mayor para David. Pero ahora Jesús tiene humanidad, nos entiende en todos los aspectos. Claro, usted no tiene que perder un hijo como para pensar que usted no sufre, ¿verdad? Porque hemos sufrido, dice la palabra, de muchas maneras. Pero el Señor nos entiende. Pero Satanás quería de que Jesús se mostrara como hijo de Dios sin humanidad. Porque sabía que como hijo de Dios sin humanidad no podía derrotarlo. Porque el Señor derrotó al diablo con los sentimientos en su corazón, en su alma, como para ayudarnos, porque nos entendía. Por eso fue que él peleó contra Satanás con todas sus fuerzas, porque él sabía lo que iba a pasar si no daba la vida por nosotros. Él lo sabía. ¿Cuál iba a ser nuestro destino? Por eso es que Jesús le dijo que cuando Satanás le dijo que si él era el Cristo, el Hijo de Dios, hiciera algo, pero el Señor le dijo que él era el Hijo del Hombre, y luego este es un sacerdote hasta lo conjura por Dios, que le diga que sí es Cristo, el divino pues. Y él le dice, él le contesta que él es el Hijo del Hombre. Él no le dijo, sí, yo soy Dios, yo soy. Entonces a nosotros nos conviene, por eso dijo el Señor, les conviene que yo me vaya, dice. Así dijo. Porque cuando yo vaya a la cruz y muera, voy a entenderlos más, porque yo sé dónde iban a ir ustedes. Allá abajo. Y usted cree, hermano, que habiendo el Señor ido allá abajo, al mero infierno, va a querer enviarlo ahí. Y que el Señor se regocija cuando uno de sus hijos sufra, especialmente alguien que haya perdido un ser querido. ¿Cómo el Señor se va a alegrar de eso? De ninguna manera. Y nosotros no debemos ni siquiera proferir palabras duras. No debemos hacer alardes de fe, como que somos tan fuertes y que podemos soportar cualquier cosa. Eso no es cierto. Nada más nos da un dolor de estómago, no hayamos qué hacer. Un dolor de cabeza. Nadie, no le dijo Satanás a Job, a Dios, a causa de Job. Le dijo, tócale la salud y ya verás. Mira que lo has tentado en tantas cosas, le dijo. Sí, le dijo, pero tócale la salud. Y ya verás. Entonces, uno sabe de que puede soportar muchas cosas, pero de la salud, no, porque la salud, cuando uno pierde un ser querido o cualquier cosa,
uno tiene eso no le va a quitar la vida a uno. Pero cuando hay una enfermedad grave, aparte que sufre físicamente, siente que ya se va a ir. Entonces, por eso es un sufrimiento fuerte. Porque sufre uno por lo que siente. Y también porque ya le están diciendo de que ya se despida. Entonces, ahí es donde uno dice, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a todos, amigos, todos van a quedar sin mí, sin mi ayuda y todo eso. Entonces se vuelve, hay un dolor fuerte, porque Job había perdido hijos, había perdido sus bienes y todo eso, pero él no quería perder la vida. No. Él quería. Cuando uno lo amenazan con morirse, ¿no? Yo no creo que haya alguien en la tierra, por muy pobre que sea, que se quiera morir. Y luego dice, luego ya ve que ahí dice que fulano de tal que se quiere, anda diciendo que se quiere morir. No es cierto. Nadie quiere morir. Nadie quiere morirse. Gloria a Dios. Sobre todo si tiene bienes. Gloria al Señor. Nadie. Porque, ¿sabe por qué uno no se quiere morir? Porque, primero porque tienes seres queridos. Y otro porque, ¿a dónde va a ir? Imagínense, ya uno muerto. ¿Quién lo va a agarrar? ¿Con quién se va a encontrar? Dicen que hay un túnel, pero pues, ¿hasta dónde terminará el túnel ese? ¿Quién lo espera? Tiene que tener uno una gran fe para saber que lo espera el seno de Abraham o el seno de Cristo. Entonces, eso desconocido, el sufrimiento, lo que va a dejar a las personas que ama, todo eso lo hace a uno no desear morirse. Gloria a Dios. Entonces, el Señor, en cambio, deseaba morirse. Es la diferencia, pues. Que Él deseaba morirse por nosotros, para poder ir al lugar que nosotros tememos ir, y así podernos decir qué es lo que ahí hay y dónde está la esperanza. Entonces, si el Señor no hubiera ido ahí abajo, pues nosotros no sabríamos a dónde nos toca ir. Entonces, el Señor dice, yo fui al infierno, fui al abismo, fui al paraíso, fui a las puertas del mismo infierno. Yo te puedo decir que no deseo que tú te vayas allí, porque yo ya fui y yo sé que se sufre. Yo sé lo que hay ahí. Y hay gente que le dice a uno, no, dice, si usted no se arrepiente, predicadores, a los cristianos, si usted no se arrepiente, va a ir a dar al infierno, porque como él no ha ido ahí, por eso lo dice sin misericordia, ¿no? Porque no ha ido. Pero que el Señor nos diera que fuéramos un ratito. Ya vería cómo regresa. Ah, hermano. Ya ve que hay tantas personas que la salvación se pierde mientras no sean mis hijos. Mientras no sea yo que se pierda. Pero porque estoy tan convencido que yo soy tan santo que la mía no se va a perder, ni la de mis hijos. Pero si le dijera a Dios, es cierto, la salvación se pierde y tus hijos se van para el infierno. Allá vería usted.
¿Qué nos conviene mejor, que se pierda o no se pierda? Bueno, yo considero de que el Señor Jesús fue a ese lugar para entendernos, para que Él pudiera rogarle al Padre de que a los que ama no fueran allí. Pablo le dijo creo que fue Félix, y dijo, por poco me persuades a convertirme. Y entonces le dijo Pablo, le dijo Pablo, yo quisiera, dice, que fueras no solo salvo, dice, sino que todos aquí, dice. Pero, dice, lo único que deseo es que no tengan estas cadenas. Y la ceñó. Porque él estaba encadenado, él sabía que es estar encadenado. Pero la gente dice, usted va a ir al infierno, y le gritan a la gente porque como no se ha muerto. Y como no se le ha ido un hijo ahí. Por eso hablan así. Pero el Señor ya fue. Él ya sabe. Por eso el Señor dijo que como hijo de hombre Él iba a morir. Y como hijo de hombre fue, o sea, en humanidad fue ahí abajo. Como hijo de hombre fue a la cruz, como hijo de hombre fue ahí abajo. Y como hijo de hombre, o sea, en humanidad, está a la diestra, usted lo leyó ahí, a la diestra del Padre, dice el versículo 64. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre la nube del cielo. O sea, que fue como humano fue al infierno. Primero, como humano vino a la tierra. Como humano nació, como humano predicó, como humano el Señor fue a la cruz, como humano fue a las profundidades de la tierra y como humano regresó al Padre, a la diestra del Padre, y como humano regresará, dice. ¿Sabe para qué? Para entenderlo a usted, para entender a los hermanos. Uno no le puede desear mal a nadie. A veces soy mal interpretado porque en un mensaje hablo cosas duras y en otros mensajes hablo cosas más misericordiosas y se confunden porque piensan que uno por estar hablando duramente está deseando el mal para alguien. No, porque no conocen el corazón, no conocen. Uno no tiene que juzgar a las personas, como dijo el hermano, juzgar como en el caso Imagínese usted que hubiera sido escogido Eliab en lugar de David, se pierde toda la figura de Cristo. El Señor no descendió de Eliab para nada, descendió de David. ¿Y qué le dijo Eliab? Porque como estaba resentido, porque Dios lo había escogido. Cuando David llegó para derrotar a Goliat, ¿qué le dijo Eliab? ¿A dónde dejaste esas poquitas ovejas? Eso significa que Cristo en la preexistencia tiene poquitas ovejas y aquí en la tierra igual. No piense que las multitudes son sus ovejas. La mayoría de las multitudes se saltaron la tranca, no entraron por la puerta. Porque dice la Biblia que el Señor sabe quiénes son de Él y quiénes no. No piense usted que la multitud, no ve cuando el Señor estaba en la tierra, multitudes lo seguían y dice que creían en Él, dice, pero que Él sabía, dice, que no era cierto. Él sabía quién sí, quién no. Él lo sabía. Él sabía quién lo seguía por señales, por conveniencia, y quién lo seguía por la palabra. Así que no piense usted que las multitudes han entrado por la puerta, porque la puerta es angosta. Es muy angosta. No es fácil entrar.
Gloria a Dios. Uno piensa que porque todos han dicho, yo recibo a Cristo, eso es señal. No, hermano. Vamos a darnos sorpresa. No estamos dudando que algunos sí, pero la mayoría es emoción. La mayoría fue una salvación externa. No llegó a su corazón, a la profundidad de su espíritu. Por eso nunca dieron fruto. Porque son higueras, que esos son la mayoría de gente, que solo son apariencia, pero no hay fruto, dignos de arrepentimiento. O sea que aceptaron, pero no dieron fruto de arrepentimiento. Confiesa, hermano, confiesa. Ya ve uno ahí cuando está evangelizando. Confiesa, hermano. Diga, repita, diga. Y ahí está. Y el otro no quiere, pero lo hace. Gracias, Señor. Y anotan ahí, dice, un fulano de tal fue salvo. ¿Y dónde está el fruto digno de arrepentimiento? ¿Qué es ser fruto digno de arrepentimiento? Es que la persona comienza a buscar al Señor de tal manera que hace sentir a Cristo su Salvador, sin intereses. No le abandona, no lo deja. ¿Quién se puede ir? E irse a beber, a tomar, irse a los vicios, a los deleites de la tierra. ¿Quién podría hacer eso? Yo a veces me pregunto ¿quién haría eso? Yo puedo tener millones de errores, pero dejar a Cristo, ¿cómo? Ya ve que apaleado he sido por todo, pero ¿cómo voy a dejar a Cristo? Cualquiera puede decir, no, el hermano comete estos errores y todo, pero sigo viviente, porque sigo todavía expresando a Cristo. ¿Y por qué? Porque he creído que el Señor está en humanidad en el cielo, vino en humanidad, fue a la cruz en humanidad, fue al infierno en humanidad, regresó al cielo y regresará a la nube en humanidad. Y yo creo que el Señor pasó todos esos procesos para darme la fuerza. De que de donde vaya, yo estoy seguro de que donde yo vaya, el Señor no me abandonará. ¿Por qué? Porque Él me dará la fuerza. Porque una de las cosas que el Señor hace con uno cuando uno cree su palabra y tiene esta revelación, es que usted no encuentra satisfacción en nada. En nada, hermano. O sea, pueda que uno cometa muchos errores, pero siempre con el Señor. Siempre. ¿Ah? Años, hermano. He pasado tantas cosas, pero siempre. No hay un pensamiento, y se lo digo de corazón, hermano, que yo diga, voy a dejar de expresar al Señor y me voy a ir y abandonar a los hermanos. No, hasta ahí no. Hasta ahí no. No, Hechos 26, 28. Era gripa entonces. Gloria a Dios. Entonces, como el diablo quería sacar al Señor de la humanidad. Imagínense que Cristo estuviera en el cielo sin humanidad y yo esté aquí como humano sufriendo. ¿Quién lo entendería? ¿Los ángeles? ¿Cree que lo pueden entender los ángeles aún? ¿O los demonios? Nadie lo entendería uno.
Solo el Señor, porque sigue siendo humano. Por eso cuando el sumo sacerdote preguntó que si era hijo de Dios, él le contestó que él era hijo del hombre. Fue la máxima tentación. Querían sacar al Señor, querían que sacara el Dios que tenía adentro y dejara el humano que estaba afuera. Entrara a lo divino y dejar a lo humano, y entonces ya no podría entendernos. No podría. Por eso Pablo dice que él conoce a un hombre, dice, ¿verdad? Que no sabe en qué fue al tercer cielo, dice. Si fue con el cuerpo humano o fue sin el cuerpo humano, porque él sentía todos los sentimientos igual. Igual. Por eso él no sabía distinguir en qué fue. Porque él decía, pero si yo estoy aquí y me siento igual, sigo amando, sigo disfrutando a Cristo, sigo extrañando a mis hermanos, sigo haciendo todo eso y estoy en el tercer cielo. Esa es la señal que Cristo está en el tercer cielo, sufriendo por nosotros. No se goza cuando sufrimos, sino que Él sufre por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, si el Señor, ¿cómo podría el Señor establecer el reino en los cielos? Él tenía que ser hombre para derrotar a Satanás y para entendernos a nosotros. Por eso dice que Él nos entiende en todas nuestras debilidades, porque Él fue débil, dice, probado en todo, dice la palabra. Hasta lo sumo, dice, fue probado. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 69 del mismo capítulo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Entonces, Pedro tenía cerquita al Señor, cerquitita. Entonces, el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo al Señor, Señor le dijo, así le dijo, si todos te abandonan, yo no. Entonces el Señor le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido, Pedro, ¿ah? Te ha pedido. Pero yo he rogado que tu fe no falle. Pero ¿cuál fe? ¿Cuál fe? Si de todas maneras lo negó. Entonces le falló la fe. No, el Señor ya le había dicho que lo iba a negar. Eso ya era indiscutible. Lo iba a negar. La fe que no le iba a fallar era la fe de no suicidarse como Judas, para no llegar al suicidio. Para no llegar a eso. Porque en la vida a uno le ha pasado muchas cosas, hermano. Ah, que quisiera uno, sí, ya no existir. Pero el Señor en su misericordia hace que la fe no. Fe que, como el Señor nos rogó por Judas, se suicidó. La Biblia enseña que Pilatos, cuando fue desterrado, después de que condenó al Señor, pudiéndolo salvar, lo condenó. Se suicidó. Pilatos. Tenemos a Judas y a Pilatos suicidándose. Gloria al Señor. Porque el Señor no rogó por Pilatos ni por Judas. Gloria al Señor. Entonces, pero rogó por Pedro, porque Pedro, al ver que esa frágil mujer no podía con ella. Mira, el gran Pedro. No le pusieron a un gran, bueno, no le pusieron a Herodes que le preguntara, o
un gallardo, pues, que lo hiciera temblar con una gran espada. Di si tú eres. No, porque entonces no hubiera sido genuino la negación. Hubiera dicho Pedro, pues ¿quién no va a negar con la gran espadota ahí? Que me van a cortar la cabeza. No, fue una frágil mujer. Bueno, frágil de apariencia. Gloria al Señor. El Señor le mandó a Pedro una frágil mujer para que le diera cuenta que no es fácil. No es fácil. Hasta se jactaba de orar por la suegra. No, es que yo ahí mando, dice. Hasta la suegra enferma, Jesús le dice, Señor. Tiene unas calenturas, dice. Sánala, dice, porque aunque quisiera que se muriera, ¿verdad? Pero sánala, dice. Pero mira, a la hora de la hora, una frágil y pequeñita mujer, era una criada, dice. Criada. Ya ves cómo son los criados. Son bien frágiles. ¿Por qué? Porque como siempre le están dando órdenes. Pero cuando llegó a Pedro, lo vio y dijo, ah, tú eres uno de los. Gloria al Señor. Ajá, hermano. Y lo hizo, no solo lo hizo negar, sino que lo hizo maldecir y lo hizo jurar. Gloria al Señor. Esa fragilita mujer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo no se lleva de que échenme los demonios. Y la frágil señora lo tiene. Bien encadenado. Aleluya. Gloria a Dios. Una frágil mujer. Entonces, por la misericordia del Señor, Pedro no pudo, dice, estar firme ni siquiera ante una mujer pequeña y frágil. Como lo era, él se consideraba el gran Pedro, el gran siervo, que no negaría aunque llegara Pilatos y lo juzgara Pilatos y lo juzgara Herodes y Caifás, Anás y todos juntos, él no negaría. Y le mandaron una frágil. Oh, hermano. Para demostrarle, pues, cuán débil era. Más débil que esa frágil mujer. Una criada, ni siquiera era la esposa de alguno de esos grandes, de Herodes. Por lo menos Juan el Bautista, pues, era la mujer de Herodes, la que le cortó la cabeza. Pero a este era una criada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, el poder femenino lo aterró y lo amargó. Gloria a Dios. Por eso no le conviene a uno. Mire, hermano, había un hombre que, que siempre andaba humillando a los que llegaban allí, a su tienda. Cuando yo estaba niño, tenía como unos 9 años. Pero una frágil mujer llegó, hermano, de un circo. Y esa mujer, hermano, con un machete que parecía de los ninjas, de esos, relumbraba, lo retaba, hermano, que saliera a la calle. Y aquel hombre, hermano, no salió. Y decía que él se peleaba con cualquiera, pero esa lo humilló. Y de ahí nunca se quitó ese ¿cómo se llama? Ese pensamiento en todo el pueblo, que una frágil mujer lo retó y tuvo miedo. Ah, sí, eso. Los machotes se le quitó ahí. Gloria a Dios. Entonces, en la soberanía de Dios, las circunstancias no le permitieron a Pedro escaparse, porque
Pedro en versículo 70 lo negó. En el versículo 70, vamos a ver el versículo 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, yo no sé lo que dices. Luego, el versículo 72, pero lo negó otra vez con juramento. Y luego lo negó maldiciendo. Mire cómo fue cayendo. Primero lo negó, luego con juramento y luego maldijo. Mira hasta dónde lo llevó la frágil mujer. Lo angustió. Ya te dije, mujer, así le dijo. Sí, ya te dije, mujer, que no lo conozco. No, si tú estabas ahí, empezó. No, le dijo. Si tú eres. La olvides, hermano. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que uno no debe de andar jactándose que uno es, que yo soy el que mando en mi casa. No, o sea, los solteros, por ejemplo, dicen, cuando yo me case, yo voy a mandar y que la mujer es la que va a lavar los platos. ¿Y qué pasa? Nomás se casan, ahí están, esos son los que cambian en los pampers, ellos son los que lavan la ropa, ellos son los que barren, ellos son todos. Claro, no es pecado barrer, tampoco vaya a decir usted que es pecado eso, pero pues que la señora le ordene a uno, ella no haga nada y uno lo haga, no, pues hermano, gloria a Dios. Ya uno casado, la cosa, no hay que presumir nada, porque todo le pasó a Pedro por andar presumiendo de que él era el único intachable, el único que no falla, el único que puede soportar el fuego. Y fue el primero, y ya le vuelvo a repetir, le mandaron una frágil mujer. Por eso no es bueno andar diciendo desde el púlpito que somos los más que vencedores, que allá y que hemos peleado con gigantes. Y luego le mandan una frágil mujer. Y lo lleva angustia. Gloria a Dios. Lo lleva angustias. Decía un hermano, lo peor decía que mi mujer se llama Angustia. Así se llamaba, Angustia. Ay, porque lo angustiaba, hermano. Gloria al Señor. Entonces Pedro quiso escaparse cuando lo negó. Él quiso escaparse ahí. Dijo, no lo conozco. Y pensó que ya todo estaba arreglado, ¿no? Le volvió a salir. Y pensó que ya dijo, hoy sí la voy a convencer. Y le volvió a salir hasta que maldijo. Ya cuando maldijo, ya la mujer dijo, ¿ya qué? Ya está frito. Ya. Gloria a Dios. Porque la mujer trata la manera de convencerlo. Y uno abriendo puertas poco a poco, hasta que termina uno controlado. Poco a poco. Entonces, Mateo 27, versículo 2, dice, después de atarlo se lo llevaron, después de atarlo se lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fue el primero que lo recibió, Pilato. Entonces, Pilato era un oficial de Tiberio César. O sea, Pilato estaba bajo la autoridad de Tiberio César, uno de los más grandes afeminados. Le tocó el peor de los, porque todos los Césares eran desviados, pero este era
y fue procurador romano de Judea Palestina desde el año 26 hasta el 35 después de Cristo. Poco después de haber sido entregado injustamente, haber entregado al Señor injustamente, se lo desterraron. 6 meses después lo desterraron y se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque mandó a azotar al Señor para decir a ver si lo dejan. Y no era cualquier azotada. O sea que esa azotada del Señor no debió habérsela dado. Por eso se mató. No aguantó. Si Él lo hubiera permitido que fuera a la cruz nada más, lo desterran, pero no se suicida. Pero el problema fue que lo azotó y no había necesidad. Dice que lo azotó según él. Lo mandó a que le dieran latigazos para así decirle al pueblo, pues ya miren, ya lo castigué, no lo lleven, no lo manden a la cruz. Por eso fue que terminó. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Es que los hermanos sufren la cruz y es suficiente. Pero nosotros todavía los azotamos. A mí me dijo un hermano, que ahora dice que es pastor, dice él que es pastor, que no había yo sufrido lo suficiente. Y que por eso no me había arrepentido lo suficiente. Gloria a Dios. Pues ahora le tocó a él. Y si un día lo veo, le voy a decir, no, pues todavía le falta, hermano, porque todavía usted no ha sufrido lo suficiente. Le aseguro que ahora no diría eso. Ya no diría eso. Ahora diría, ahora entiendo, hermano. Ahora entiendo que es estar en esto. Ahora, estar en el ministerio, siendo llamado, pues sí, ahora estar ahí sin ser llamado. Oh, esa torturada, hermano. Olvídese, hermano. Entonces, que el Señor fuera a la cruz, mejor lo hubiera mandado directamente, lo hubiera crucificado. No, que le da la azotada, lo hace sufrir y luego lo manda. O sea que todos los hermanos sufrimos una cruz. Eso es conveniente. Como el Señor fue a la cruz, todos tenemos que ir a la cruz. Todos tenemos que tomar la cruz. Pero que venga alguien y todavía nos azote, no le va a ir bien. ¿Qué es una persona que nos azota, por ejemplo? Que se dan cuenta que le pasa a uno algo malo, y luego platican entre ellos y dicen, no, se lo merecía. Es que eso es por andar en pecado. Darle azotadas a uno, y no solo eso, sino que se lo mandan a decir a uno. Se lo mandan a decir, gloria a Dios. Lo juzgan, lo critican, después de todo lo que le ha pasado. Gloria a Dios. O sea, que algún hermano haya pasado alguna tragedia y que todavía uno se ponga a conversar y a decir, no, es que lo merecía, ¿no? Por rebelde, o por habernos abandonado, o por haberse ido. Gloria a Dios. Uno no puede alegrarse del mal de nadie. No hay que azotar a nadie, porque es suficiente, hermano, lo que nos pasa. ¿Para qué necesitamos que Pilato nos dé unos? ¿Qué dijo Pablo a los judíos? Ustedes, dijo, me quieren añadir sufrimiento. Así les dijo. Quieren añadirme. No dice la palabra 39, 40 azotes menos uno. ¿Vale? No hay uno más. Es menos. No debe de haber más. Debe de ser medido. La cruz es suficiente. Está medida para nosotros lo que hemos sufrido y lo que vamos a sufrir.
Pero que alguien venga y todavía con su lengua nos azote, porque dice la Biblia que la lengua es un azote. Gloria al Señor. Y que venga todavía a azotarnos, a juzgarnos, a decir que no es suficiente lo que hemos pasado. Gloria a Dios. Eso fue lo que le dijo Pablo. Al caso dijo, ¿crucificaremos otra vez a Cristo? Lo crucificaremos. Que al volver a la ley, no por eso vino y murió por nosotros, para sacarnos de la letra de la ley, para sacarnos de la condenación de la ley, para sacarnos de los juicios de la ley. Por eso murió. Y ahora si volvemos a la ley, ¿al caso el Señor va a morir otra vez para sacarnos de ahí? Ya no hay sacrificio. Dice. Nos sacó de ahí, ya no podemos volver, dice Pablo a los hebreos. Ya no hay más asunto. Ya no tiene que dar. Suficiente la cruz. Suficiente. No hay nada más. Si a un hermano le pasaron una tragedia y todo eso, y usted lo ve, usted, aunque tenga 3, 4, 6, 7, 8 años de no verlo, usted no se puede atrever a decir, es que usted, hermano, abandonó la palabra, es que usted, hermano, se lo advertí. ¿Cómo? Se lo dije. No hay, podemos pensar las cosas, pero no decirlas. No decirlas. Porque usted no sabe los dolores que pasan las personas. Por eso decimos nosotros, la salvación se pierde, ¿sí? Porque no hemos ido allá. Pero vaya a preguntarle a usted al rico, ¿cómo se sentía ahí? A tal grado que hasta pedía que a alguien fuera del paraíso para que su familia no viniera ahí. Ay, gloria a Dios. Pero antes de eso, ¿qué decía? Hasta bromeaba, hasta le decía, pórtense bien, si no al infierno van a ir a pararle. ¿No ha visto uno que dijo, hay gente que dice, no, como allá están los mejores músicos, dice, allá vamos a poner un grupo, decía un amigo, allá vamos a, porque no ha ido. Porque no ha ido, hermano. Nunca hay que andar diciendo cosas a la ligera, porque no vaya a ser que un día tengamos que experimentarlo. Mejor no. Gloria a Dios. Siempre tener misericordia con el que sufre. Siempre. Misericordia. Especialmente con los hermanos que han sufrido lo que todavía nosotros no hemos sufrido. Gloria a Dios. Tenerles misericordia. Y eso. Porque acuérdense que le vuelvo a repetir. La cruz ya está marcada para todos. Uno de una forma, otro de otra forma. Pero nosotros no podemos agarrar el látigo. No podemos hacer eso. Gloria al Señor. O sea, no podemos nosotros decir que nosotros seríamos mejor que Pedro y nosotros sí no negaríamos. Hermanos, estaban juzgando al Señor allá, a la par ya lo iban a mandar a la cruz. Ya lo habían sentenciado y Pedro lo sabía. ¿Qué cree usted que estaba diciendo Pedro ahí? No, pues sí a él, que es el maestro, que es el santo, que es aquí. El que debería salvarme y no hace nada por mí. Yo aquí estoy viendo a ver si sale y me dice, Pedro, los ángeles vinieron, 12 legiones bajaron. Y empieza el Señor y luego el pueblo hubiera venido, lo hubiera sacado a Jesús. Pero cuando Pedro no vio eso, se agüitó. Cuando vio que no vino ninguna salvación Humillado, para él. Es duro, ¿no? Es duro cuando clamamos y no nos responden como queremos que nos respondan. Gloria a Dios. Cuando uno quiere que el Señor le responda y le quite cierto problema y no sucede. Gloria al Señor. ¿Ah? Más si viene alguien y le dice, le profetizo, hermano, que su vida va a cambiar, peor se pone.
Más dudas le mete porque dijo que por el Señor lo decía. El Señor me envió a decirle que de ahora en adelante su vida va a cambiar. Gloria a Dios. ¿Ah? Como cuando llegaron los amigos de Job a consolarlo y a ponerlo peor llegaron. Al principio se llegaron a consolarlo, pero fueron a azotarlo. Cada uno de ellos llevaba su látigo. Gloria a Dios. Y a ver que cuando hablo de látigo estoy hablando de la sin huesos. La lengüicia. Ah, es poderosa, hermano. La lengua es poderosa. Solo los que no han sufrido pueden no entender a los demás. Pero yo le estoy seguro que el Señor hace y hará todo lo posible y lo imposible. Él dice que Él hace lo imposible, que se haga posible, de que usted y yo nunca pisemos las entrañas de la tierra, en las partes profundas de la densa oscuridad, de donde usted no se puede ver ni los dedos, hermano. Gloria a Dios. Y que solo oiga voces y usted sepa que está en humanidad en ese lugar tenebroso y que sienta que no va a salir. ¿Ha visto usted todos los que están en el SECOT allá en El Salvador, por ejemplo, los pandilleros y todo? ¿Cómo están? Bien, dice. Todos mencionan a Dios todos acá y eran grandes asesinos, pero como están en ese lugar ahí, que saben que no saben cuándo saldrán, ni cuándo verán su familia. Muchos de ellos dejaron niños, dejaron su esposa joven, maquinando. Vaya, esto que todavía están afuera. Ahora allá abajo, tenía razón el rico de estar pensando en sus hermanos. Pero un consuelo tenía, que no vio a su mamá ni a su papá ahí. Solo estaba él. Gloria a Dios. Y estoy convencido en mi corazón que sus hermanos nunca fueron ahí, porque él fue por ellos, para sufrir. Y en el día de la resurrección del Señor fue uno de los que dieron testimonio, porque Abraham le llamó hijo. Y todos los que son hijos de Abraham, dice la palabra, son salvos. Gloria a Dios, todos. Le llamaba hijo de Abraham aquí sobre la tierra y le llamó hijo de Abraham allá abajo. Gloria a Dios. Grande, hermano. Para que le diera hijo del diablo, ¿verdad? Pero hijo de Abraham. Y es hijo del diablo, decía un hermano, es hijo del diablo, ha de estar quemándose en el infierno. Así son los predicadores que viven en la ley. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque la misericordia del Señor es la que nos concede su bendita gracia. Hay muchos hermanos que nos escuchan, muchos hermanos a los cuales los bendecimos a todos y a los que hemos conocido y estuvieron